Bienvenidos queridos hermanos de Generación Desafiante al estudio de los Salmos. El día de hoy vamos a empezar con un breve paneo del conjunto de los 150 salmos que comprenden los 5 libros de estos libros de cánticos, de oraciones con melodía o de alabanzas. Y me gustaría que vayamos a la primera hoja del libro de los Salmos antes de empezar con el Salmo número 1 y podamos colocarle también esta pequeña leyenda debajo del libro de los Salmos, que sería el libro más citado por el Evangelio, ¿no? Y yo sé que muchos vienen ya acostumbrados con esta metodología de ir haciendo memoria o haciendo puentes, referencias entre los libros de la Biblia y ciertos autores de la Biblia. De hecho, venimos estudiando la Torá, venimos estudiando Deuteronomio, Devarim, palabras, díganlo conmigo, el libro más citado por el Mesías de Israel. Exactamente. Pero esta vez quiero hablarles acerca de los Salmos, el libro más citado por el Evangelio. ¿Está bien? Entonces, cada vez que ustedes piensen en los Salmos, piensen que es un libro sumamente importante para la identificación de nuestra fe. Nosotros como creyentes no vinimos a partir de la Torá como el pueblo de Judá. Nosotros vinimos de parte del Evangelio. Y el Evangelio constantemente nos va a llevar al libro de los Salmos. De hecho, desde este, pero más que nada desde el capítulo 2, van a ver que los salmos son puramente mesiánicos, el anuncio del reinado justo de aquel que en el Evangelio, ¿sí?, se cumplen todas estas promesas. ¿Está bien? Entonces, y me gustaría que coloquen también otra pequeña frase debajo de los salmos que pueda ser que el libro de los salmos es a nuestra intimidad con Dios, lo que Deuteronomio, lo que la Torá es a nuestra instrucción de vida. ¿Está bien? Nuevamente. El libro de los salmos es a nuestra intimidad con Dios, lo que Deuteronomio, lo que la Torá es a nuestra instrucción de vida. Entonces, para que se den cuenta que las dos cosas son importantes, lo hemos estudiado constantemente, ¿sí? 100% amor y 100% orden, mucho amor, mucho orden. Cantaremos de su misericordia y también de sus juicios. Las dos cosas en nuestras vidas son necesarias. Por eso, en nuestro crecimiento en comunidad, son estos dos libros que vamos de la mano constantemente. No lo olviden entonces. El libro de los Salmos es a nuestra intimidad con Dios, lo que la Torá es a nuestra instrucción de vida. ¿Les parece? ¿Están aprendiendo el día de hoy? ¿Estamos aprendiendo? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los salmos. Yo en la parte inferior derecha, como siempre, les coloco las referencias para que sepan dónde los buscamos. Los salmos, en hebreo teilín o alabanzas, y en el griego es salmoi, un conjunto de 5 libros de alabanza o poesía. ¿Qué? Hermano Lincoln, recién usted nos quiere hacer como esta relación entre nuestra devoción con los salmos y la instrucción con la Torá. ¿La Torá cuántos libros tiene? 5. ¿Y cuántos libros tiene salmos? 5 también. Mira qué interesante justamente esto, y más adelante cuando veamos las divisiones de los autores, de hecho es impactante. Entonces, el primer libro de los Salmos, ¿sí?, inicia desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Y su autor es David en toda su extensión. Sí, es verdad que hay algunos que presumiblemente no estamos seguros, se lo adjudican en gran mayoría a David, quien mejor que el dulce cantor de Israel. Este sería el primer libro de los Salmos. El segundo libro va del Salmo 42 hasta el Salmo 72 y está los hijos de Core. ¿Se acuerdan? Estos descendientes del malvado Core. Y uno se impresiona. ¿Por qué del malvado Core, aquel que hizo la famosa revuelta contra Moisés y Aarón, que sumó a los malvados Datán y Abirán, y que produjo tanta mortandad en Israel, está acá? Porque sus hijos... ¿sí?, sus hijos decidieron no seguir las costumbres de sus padres, tal como lo dice Segunda de Reyes 2:22, cuando le preguntaron al rey Josías quién era su padre, y él pudiendo decir su linaje inmediato, él dijo, David mi padre. Entonces, de igual manera, los hijos de Coré, ¿sí?, honraron en cierta manera el nombre de su padre al buscar a Dios, al pesar de desobedecer a su padre, el buscar con todo su corazón, y terminaron siendo consagrados como uno de los levitas y compositores más importantes de esto. De hecho, de esta descendencia vino Samuel. Imagínense ustedes, el profeta y también el levita, efraínita Samuel, ¿sí?, de la zona de Efraín, es descendiente de los hijos de Coré. También está Asaf, que recuerden que Asaf también es un levita, ¿sí?,
David y Salomón. Entonces vamos viendo cómo estos libros, en gran mayoría, son escritos por David. Aproximadamente, muchos dicen que 75 libros. Algunos dicen un poco más, otros un poco menos. A mí me gusta pensarlo en 75. ¿Por qué? Porque si son 150 libros, ¿cuántos escribió David? Si son 150 salmos, ¿cuántos escribió David? La mitad. Entonces es un número rápido para acordarnos, 75 salmos, la mitad de ellos. Y fue escrito entre el 1400, obviamente en tiempos de la salida de Egipto, en tiempos de Moisés, por eso él es uno también de los autores más adelante, por eso lo vamos a ver. Y el año 400 antes de Cristo, el tiempo de Esdra, de la asamblea, ¿se acuerdan de la compilación de los libros? El tercer libro de los Salmos va del Salmo 73 al Salmo 89 y lo hacen los hijos de Coré nuevamente, Asaf, y suman un levita más, que es Etán Esraíta, y nuevamente vemos otros salmos que son los de David. ¿Ok? El cuarto libro de los Salmos va desde el Salmo 90 al Salmo 106 y este comienza con el Salmo de Moisés. Por eso les decía que el margen de tiempo va desde el 1400 antes de Cristo hasta el 400. ¿Ok? También está David y algunos sin autor claro, pero se adjudican al rey David directamente. Y el último libro, el quinto libro, va del Salmo 107 al Salmo 150. Está bien, obviamente, es uno de los más extensos. Y tenemos a David, Salomón y algunos sin autor claro que nuevamente se adjudican al rey. ¿Les parece bien? Hemos dividido 5 libros de los Salmos, así como son 5 libros de la Torá, y también tienen varios de estos autores, de los cuales ya dijimos, aproximadamente la mitad, 75, los vamos a adjudicar al dulce cantor de Israel. ¿Ok? Contrario a lo que pensamos, el cantar no está directamente asociado con alegría, ¿sí? Porque uno como que piensa en canción o alabanza y como que en español tiene un solo significado, pero no es lo mismo en hebreo, como les voy a empezar a relatar. Sino que en todo este libro veremos cómo la alabanza es una herramienta para conducir aún los sentimientos de tristeza, frustración y depresión en los que los autores están sumergidos de una forma saludable al Señor. Y esto es importante porque normalmente en nuestra vida siempre buscamos cómo desahogarnos o buscar consuelo en las personas. Y normalmente a veces las personas no nos prestan atención, ¿sí? O a veces nos sentimos que no somos escuchados y no nos sentimos complacidos, entonces elegimos a otra persona para contarle. Y luego vamos a otra persona y esa persona tampoco nos presta atención y al final terminamos contándoles a todo lo que nos pasa, pero nuestra alma sigue igual. Entonces lo que tiene lindo el libro de los Salmos en esta intimidad con Dios es que venimos a Dios, ¿sí? Y tomamos la vida de estos hombres que al igual que nosotros, ¿sí? Estamos atravesando por momentos de dificultad, ¿sí? En los cuales nos sentimos comprendidos y sentimos al final ese de haber derramado nuestra alma delante del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente en el contexto cristiano del que provenimos, se nos dicen, hermano, usted siempre esté alegre, sí, si usted va a cantar, cante con gozo, pero vamos a ver que los salmos están plagados de momentos de dificultad y donde no existen emociones negativas. No es negativo sentirse triste, ni es negativo sentirse en un momento abrumado. Simplemente es parte de los procesos que Dios nos está llevando a hacer para crear en nosotros un mayor peso de gloria, según lo que dice el libro de los Corintios. Se usan algunas expresiones para dar a entender el tipo de salmo, ¿sí? Ustedes van a ver que arriba, por ejemplo, dice Salmo Sigayón. Quiere decir un salmo para lamentación. Nuevamente, con esto les afirmo lo que acabé de contarles, ¿sí? Que los salmos no solamente son shir, son cantos, sino también son para momentos de dificultad. Mientras que en Occidente lo que se nos dicen es que nos guardemos todo, o que en momentos de dificultad pues nadie quiere escuchar nada, en el pensamiento hebreo no hay mejor momento para una alabanza de lamentación que un momento de desasosiego. Tefilá, ¿sí? Salmos o melodías a partir de oraciones. Y hemos visto ya que existen salmos que nos sirven para, por ejemplo, momentos de minja o momentos de la tarde, de presentar una ofrenda al Señor. Hay salmos para shaharit, o hay salmos para la mañana, o también para arbit, que son oraciones en las noches.
Y también, si cambiamos la F por la H, son Teilá. De hecho, el nombre, si quieren, y pueden volver a la primera hoja de los Salmos, podrían cambiar el nombre de Salmos, como está en griego, por Teilim, ¿sí? Terminando en IM, el plural, ¿sí? De alabanzas o de poesías. ¿Está bien? Entonces, la Teilá son los himnos o cantos de alabanza y de exaltación a Dios, que son la gran mayoría de los que comprende este libro. También hay sobre Nejinot, ¿sí? Que es un instrumento de cuerdas, o sobre Hitit, que es arpa, o en momentos de tristeza. Entonces, wow, hermano Lincoln, yo que vengo de un concepto de que me siento triste y por tanto no puedo escuchar alabanzas. No, también podemos empezar a escuchar salmos, alabanza, para un momento de dificultad. De hecho, este Hitit era característico de David, ¿sí? No solamente que los experimentaba en carne propia al sentirse rechazado por su padre, al ser menospreciado por sus hermanos, sino que de hecho fue una de las cosas que le llamó la atención a Saúl, quien le pedía que toque el arpa para él. ¿Sí? Entonces veamos cómo Hitit tiene que ver con un instrumento de cuerda en momentos de tristeza. Mictán, sobre un mictán, ¿sí? Hay muchos de los instrumentos que no sabemos a ciencia cierta cuáles son, pero claramente abocan un tipo de instrumento y son poemas de acontecimientos, son bitácoras, se van contando eventos que están pasando en un tiempo. Masquil, o sobre un masquil, que es un instrumento también que no está muy bien conocido, son poemas de reflexión, ¿sí? Que llaman a nosotros un momento de intimidad. También un shir, sin especificar, solamente un canto o canciones, que lo debemos haber escuchado, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, el lugar santísimo de la Escritura. ¿Por qué? Porque en hebreo se dice shir hashirim, ¿sí? El canto de los cantos. Entonces ahí vemos también, por ejemplo, dentro de la poesía bíblica, en la cual está Job, en la cual está Salmos, Proverbios, el Cantar de los Cantares, podríamos ver que el libro del Cantar de los Cantares es un tipo de alabanza o con un tipo de estilo definido. Cabe recalcar que muchos de estos instrumentos no se conocen. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es este libro de los Salmos? ¿Sí? Este es un libro de alabanza. Si me preguntara a mí, así como en la congregación teníamos un himnario, teníamos un libro de los cánticos que cantaban de todo menos de la ley del Señor, este es el libro de los Salmos de los hebreos. ¿Dónde están los que se consideran hebreos? Aquellos que, por Gálatas 3:29, ¿sí? Ellos son de Cristo y por tanto son linaje de Abraham. Y según lo establece la promesa, nuestro padre fue llamado Abraham el hebreo, el hibrit, el que cruzó de muerte a vida, el que cruzó el Éufrates, al igual que nosotros, como Israel cruzaron el Mar Rojo nuestros padres, así como para tomar la tierra prometida cruzaron también el Jordán, así como aún el Mesías, ¿sí? Inicia su ministerio a través del cruce de esta sumersión de las aguas en presencia de Juan el Bautista, ¿sí? Entonces estos salmos es un libro de alabanza, es por eso que la Biblia es un conjunto de libros de varios temas, ¿sí? Pero todos armónicos, en el sentido que cuenta la historia de amor de Dios para con su pueblo, ¿sí? ¿Habíamos sido conscientes de esto alguna vez? Quiero que seamos conscientes que vamos a empezar a leer, estudiar un libro que debemos empezar a cantar, ¿sí? O por lo contrario, qué hermoso cuando cantamos y nos damos cuenta que es alabanza pura. Por eso creo que es algo tan especial lo que está haciendo Desafiante Records y los tiempos de alabanza que están haciéndose en comunidad, porque muchas veces nos encontramos cantando la palabra de Dios. ¿De cuántas cosas, y yo les voy a hacer esta pregunta, estoy viendo las cámaras acá, de cuántas cosas nos hubiésemos librado si hubiésemos cantado su palabra? ¿Sí? ¿De cuántas cosas hubiésemos aprendido? No estoy hablando de haber repetido esas canciones que nos enseñaron de los santos, de vírgenes, de deidades, trinitarias y tantas otras cosas, ¿sí? Que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese sido de la palabra de Dios? Y aunque parece algo lindo y poético, es un mandamiento para nosotros. Efesios capítulo 5 y verso 18, el famoso no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, nos dice que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno habla con los hermanos, dice, con salmos, ¿sí? Con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, ¿sí? Es por eso que a este primer salmo, el Salmo 1,
¿sí? Me gustaría que le pongamos como título, el pueblo que medita en su ley, pueblo conforme a su corazón. Está bien, entonces vamos a conocer de la palabra del Señor. Ahora, qué interesante que una alabanza nos guíe al Señor, ¿sí? Así como la ley del Señor debe guiarnos a cantar. ¿Se dan cuenta? Es un ida y vuelta. Nuestra devoción a los salmos y la instrucción que recibimos de la Torá no pueden ser contrarias, ¿sí? Sino que deben ser una sola. Esto es un salmo de David, presumiblemente, ¿sí? Si bien no está bastante esclarecido si él fue o no el autor de esto, creo que el que haya empezado este libro como esta introducción a los salmos y este tono al escribir, claramente es del dulce cantor de Israel. Y como lo sabíamos, este es el primer libro de los 5 libros. Así que estamos delante del Génesis de los salmos. Así que sin más, vamos ahora sí al Salmo capítulo 1 y vamos a leerlo a un salmo que se merece ser memorizado en todo momento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo aquí, no sé si ustedes se dan cuenta, yo veo una progresión de la bendición, ¿sí? Él dice, bueno, el que no anda en consejo de malos, no va a terminar andando en camino de pecadores y no terminará sentado, esta palabra hebrea toshav, ¿sí? Que significa morar, ¿sí? Hacer morada con estos burladores, ¿sí? Pero lo que yo quiero que comprendamos es que como la bendición va en progresión, va con pequeños actos de obediencia, también va al revés. La misma progresión la vemos en el pecado. Por ejemplo, por mucho tiempo yo he escuchado, al igual que ustedes, varias alegorías al pecado. Por ejemplo, alguno escuchó pecado, iniquidad, transgresión, ¿sí? Escucharon más de esos, ¿no? Rebeldías, y uno empieza a pensar, ¿todo será lo mismo? Pecado, transgresión, iniquidad, ¿será que todo es lo mismo? Y es interesante. Si vamos al Salmo 51, es un salmo que maravillosamente nos explica la diferencia entre tipos de pecados. Por ejemplo, en el Salmo 51, verso 1, David está eh, realmente arrepentido, se siente confrontado por el pecado de adulterio, asesinato y rebeldía por tomar a la mujer de Urías. Y realmente derrama su corazón delante de él y le dice en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y uno pensaría, y se acuerda de ese momento, y uno lleva a su mente eso que les puse en un blur difuminado de fondo. David, que debiendo salir a la batalla, ¿sí? Donde tiene a su Torá en todo momento, se queda, ¿sí? Y decide no estar en el camino de los justos, y a causa de ello deja que su mirada esté vagando. Entonces ve a la mujer de Urías, que se está bañando, desnuda, la codicia, la manda a llamar y bueno, termina consumando este pecado que luego dará a luz un hijo que finalmente morirá al igual que también el esposo de esta mujer. Ahora, si vemos lo que les subrayé, rebeliones, maldad y pecado, pensaríamos que es lo mismo, ¿no? Pensaríamos que todo, la verdad que es símil, pero veamos que no. Veamos una diferencia y es la progresión del pecado. La palabra, por ejemplo, jatá, que se ha traducido muchas veces como pecado, es la palabra del Strong H2398, que es jatá, que significa un error. De aquí, pecar, pérdida, ¿sí? Falta expiar, arrepentirse o algo hacer. ¿Sí? Esto es considerado como un pecado por descuido. ¿Sí? Bueno, no me di cuenta, dijo David, mirá, yo estaba en mi palacio. ¿Sabe qué? Cuando acuerda miré y estaba esta vieja ahí bañándose y bueno, se me escapó.
Listo, se me fue la tortuga, no me di cuenta y ya está. ¿Cuál es el problema del pecado por descuido? Está bien, ¿cuál es el problema por el pecado por descuido? ¿Sí? Que este pecado, ¿sí? Si no es corregido, uno no puede estar diciendo toda la vida y me estoy equivocando siempre. No, miré a una chica en la calle y no me di cuenta y voy a estar pecando siempre. No, lo que pasa es que exageré el otro día, pero estoy exagerando siempre. No, lo que pasa es que me dejé algo del vuelto, del cambio en una facturación, pero no puede pasar siempre. Por eso decimos que aunque parece pequeño el pecado por descuido, igual sigue siendo pecado. De hecho, porque puede llevar al siguiente pecado, que es el pecado de Avón, ¿sí? Que viene de la raíz avá, que significa torcer, actuar perversamente, ¿vio? Ya ahí se va quedando esta actitud, agobiar, cometer iniquidad, ¿sí? Esta palabra la van a ver ustedes, por ejemplo, en este caso como maldad o como iniquidad. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Hacer iniquidad, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer, trastornar, y me gusta mucho porque luego abajo, en el avá, dice derrocar a una ruina. ¿Qué quiere decir? Que este es un pecado por debilidad. O sea, que una cosa es que David vea por la ventana y diga, Señor, te pido mil perdón, ¿sabes qué? Me voy a la guerra, yo no puedo estar acá desocupado, vi a una mujer, ya la estoy codiciando en mi corazón, Señor, a ti no te agrada eso, me voy. No, el problema es que este pecado por descuido, ¿sí? Da otro fruto, ¿sí? O va en aumento y se vuelve un pecado por Abón. ¿Por qué? Porque la debilidad de David, ¿cuál era? Justamente este pecado que lo corrompió casi hasta la muerte, que fue el de las mujeres, ¿sí? Recordemos que aquí David ya había transgredido, ¿sí? Y ya además de Mical había tomado otra mujer más. Entonces, a esta altura de la vida de David, ¿sí? Imagínense llegar a este punto. ¿Por qué? Porque se descuidó. Es que me descuidé, es pecado. Tanto es pecado que da a luz otro pecado, que es la debilidad. Entonces, ¿qué hizo? La mandó a llamar. No, yo soy el rey, le voy a llamar la atención de por qué se anda bañando así. Y se puso, es que estoy solo, voy a charlar con esta hermosa mujer. ¿Sí? ¿Y qué terminó pasando? Se terminó acostando con ella. ¿Por qué? Porque no fue consciente de la debilidad, de entender que cuanto más reconocemos nuestro pecado y nuestra maldad, nuestra debilidad, pues más fuertes somos en el Señor. Cuando sabemos y no nos confiamos, como le pudo pasar a nuestro querido David. ¿Cuál es el problema? Que cuando este pecado se consumó, luego viene este otro pecado, que es Peshá, del Strong H6588, que tiene que ver como con una revuelta. Pero miren la raíz. La raíz es Pashá y tiene que ver con la idea de la expansión, ya de separarse de una autoridad justa, traspasar, apostatar. Viene con pelear, ¿sí? Ofender, pecar, prevaricar, rebelarse, rebelde, rebelión, transgresor. O sea, que este pecado es un pecado por rebelión. Sí, dice que venía una y otra vez y David no quería saber nada. Quería muerto a Urías, es lo único que le importaba. Quería que estuviera muerto, nada más. Como el pecado por descuido se transformó en Abón, en debilidad, y luego viene un Peshá, es una rebelión. Por eso él le dice, borra mis rebeliones, borra mi Peshá, lávame más de mi maldad, de mi Abón, de mi iniquidad, de mi deseo pecaminoso, de mi debilidad, límpiame aún de mi pecado, aún de lo más pequeñito, aún de mi descuido, ¿sí? Entonces, nosotros, si me pongo en el lugar, sobre todo como hombre, llenamos nuestra vida de decir, pero bueno, mujer, me descuidé simplemente. No hablo en el pecado, hablo en todos los aspectos de la vida de un hombre. Tendemos mucho los hombres a permitirnos los descuidos, a diferencia de las mujeres, que son un poco más pragmáticas y cuidadosas con sus acciones. Entonces, el día de hoy, que quede suficientemente claro que el pecado es en progresión, que nadie llega en su vida con un pecado de Peshá, ni aunque fuese el dulce cantor de Israel. Un pecado te lleva a otro pecado y ese a otro pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo no cuido aún el descuido, pues voy a terminar. No, no pasa nada, es que estoy mirando televisión, pero se me pasó una imagen, pero bueno, yo soy adulto, yo sí puedo ver televisión, esta que no ven mis hijos, pero yo sí puedo. No, después viene la concupiscencia, la debilidad que está en nosotros y luego terminamos con rebelión. Entonces, no lo olvidemos de esta manera, ¿sí? De igual manera para lo malo,
también es para lo bueno. Y esa es la esperanza. A veces cuando varones me consultan y me dicen, ¿cómo hago para poder echar fuera todo este deseo de adulterio o para abandonar esta vida pecaminosa, para poder así ser fiel a mi esposa? Como que ellos piensan o como que el hombre piensa que el enfoque debe estar en recluir el pecado, cuando el enfoque debe estar en fortalecer la relación matrimonial. ¿Sí? Uno no debe estar pensando en cómo no serle infiel a la esposa. Uno tiene que ponerse a pensar es cómo puedo disfrutar más a mi esposa, cómo podemos fortalecer aún más nuestro matrimonio. Cuando yo elijo el camino del justo, pues automáticamente el camino de los pecadores se aleja de mí. Entonces, de igual manera como esto es para lo malo, miren como de igual manera también es para lo bueno. Salmos capítulo 1 nos muestra esto, verso 1. Bienaventurado el varón, y te lo pone número 1, que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Que no estuvo ahí en el jatá, en los errores, ahí en lo que dicen, ni estuvo en camino de pecadores, en alguien que está pecando constantemente, no anda en Avon, en Avá, ¿sí? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, de esos que ya están sentados, esos que son rebeldes, esos que son peyá, ¿sí? Ya no se quieren mover. Pero de igual manera, para lo malo es lo bueno. Entonces, así como hay progresión para la maldad, hay para la bondad. Entonces, para los jóvenes que están acá y para los que no estamos tan jóvenes y los que deberíamos ya estar caminando en esto en seriedad, pues sepamos que es la única manera, es ir corrigiendo con quién estoy aconsejándome, en qué camino estoy andando, con quién me estoy sentando, ¿sí? Miren ustedes que la palabra bienaventurado, yo sé que muchos ya se saben que es la palabra esher, que significa feliz, gozoso, dichoso, yo lo sé que sí. Pero quise traerles la raíz. A mí me llamó la atención porque proviene de una palabra que es ashar o Hashem. No sé si a alguno le llamó la atención, a mí me gustó mucho porque Hashem, y suena hasta como Hashem, ¿no? Suena como hasta en la fonética, me gustó mucho particularmente porque es bienaventurado, gozoso, feliz. Miren que aquí dice en el hebreo que es estar estable, ser correcto. O sea que la felicidad es consecuencia de tener una vida recta. O sea, tienes una vida correcta, una vida en Dios, eso es la felicidad. La felicidad es vivir correctamente, ir hacia adelante, ser honesto. Eso es la felicidad. Oh, hermano. Y entonces tengo que avisarle a mi cara que sonría, nada más. Porque llevar una vida conforme a la Torá, llevar una vida de honestidad, ser estable, ser correcto, saberte gobernar, dice. Saberte gobernar tu vida, ser un gobernador. No dejaré que nada me gobierne, dice también las cartas del apóstol Pablo. Ser un hombre que sabe restituir, guiar. Eso es estar feliz, eso es estar contento. No es el bono de fin de año, ni la plata, ni el dinero, ni la promoción. Es estar en el camino del Señor. Eso es lo que nos tiene que dar la alegría. Eso es lo que tiene que decirnos, wow, gracias Señor. El resto de cosas, más o menos, no me suman ni me quitan. El peso que tengo es el Señor. Acuérdense de eso. Porque este peso que tiene Hashem también quiere decir alguien que tiene este peso, que es recto, ¿no? Que pesa su palabra, nos va a servir para más adelante. Dice, bienaventurado el varón. Miren que ustedes que el varón que está ahí, viene el Strong H376, que es la palabra ish. Mucha atención, de donde viene isha, ¿sí? Mucha atención que dice aquí. O tal vez más de una raíz que no se usa, un hombre, pero escuchen esto, como individuo o persona masculino que frecuentemente se usa como adjunto de un término más. Escuchen esto, casado, digno, extranjero, extraño, hombre, humano. Hermano Lincoln, ¿por qué simplemente ahí no dice Adam? ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia entre Adam e Ish, ¿sí? Hay una frase de la Mishnah, de nuestros hermanos de Judá, que a mí se me quedó clavada en el corazón. La frase dice, donde no hay Adam, esfuérzate por ser un Ish. Donde no hay un Adam, esfuérzate por ser un Ish. En un lugar donde no hay hombres, en nuestro caso varones, esfuérzate por ser un varón. ¿Qué quiere decir? Todos son Adam. Un niño que nace masculino es un Adam, ¿sí? Porque proviene de la Adama, de la tierra. Porque tiene Dam en su cuerpo, sangre. Y porque es de color Edom, la sangre roja. Y por eso es Adam. Pero ser un Ish, ¿sí? Ser un Ish significa
ser un varón especializado, tienes una función. Por ejemplo, un soltero es un Adam, pero un Ish es un hombre casado. Tiene una función, tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de este Ish? Ser feliz, ser recto, ser contento. Quiere ser un varón, vive una vida recta. ¿Y cómo sé que llevo una vida recta? Y lo dice al lado, porque no anda en consejos de malos. Esta palabra que a mi amigo Cristian le gusta mucho, un rayá. ¿Sí? Del Strong H7563. Una persona mala, condenada, culpable, delincuente, impío, inicuo. Uy, hermano Lincoln, inicuo. Alguien que está en contra de la palabra de Dios. Pecador, transgresor de la ley también del Señor. Y a mí me gusta porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. No dice, bienaventurado es el rey de Israel. No dice, bienaventurado es el que estudió hebreo y el que se sabe la Biblia. Bienaventurado el que es rico, que tiene mucho dinero. Solo dice, bienaventurado el que tenga deseo de ser un ish, un varón diferente, un hombre, una mujer diferente, porque recuerden que ish, luego se desprende el isha, que es la mujer. ¿Sí? Ahora, bienaventurados, contentos. ¿Sí? Bienaventurados contentos, que aunque siendo pobres, olvidados, desconocidos, desvalorados, no reconocidos, bienaventurados ellos, si se vuelven un niche al escuchar el consejo del Señor. Qué hermoso, hermano. El Señor no te está poniendo condiciones. Simplemente te dice, no andes en esos consejos de malos, búscame a mí, yo te haré un ish. Allí donde tú viniste, en tu familia, en tu casa, que no tuviste un modelo de hombre, allí donde no hubo un Adán, tú vas a ser un ish. Tú vas a ser una isha. Vas a ser una hija de Dios allí. ¿Por qué? Porque no anda en consejos de malos. Qué interesante que aquí no dice que el ish sea conocido por lo que habla. Aquí el ish es conocido por lo que hace. Imagínense en esto. ¡Wow! No anda en consejo de malo ni anda en camino tampoco de pecadores. Ahora, imagínense en esto, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros consultándole al mundo? No, voy a ver qué me dice el horóscopo, voy a ver qué me dice el psicólogo, voy a ver qué me dice voy a ver el amigo, el compañero de trabajo. ¿Qué hacemos consultándole al mundo? ¿Qué hacemos consultándole al mundo? Entre los que practican el pecado, ¿sí? Ahora, a mí me gusta mucho porque aquí dice, ni estuvo en camino de pecadores como un pasado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y luego manda un futuro en el próximo verso. Pero ustedes recuerden que en el hebreo no existen tales cosas. En el hebreo existen las acciones presentes, acciones que se hacen o acciones que no. ¿Está bien? Entonces aquí lo que está diciendo es que bienaventurado, feliz el varón que no anda en consejo de malos, ni está en el camino del pecador, que no permanece en él. Entonces, si en el momento que has llegado a este estudio, dices, wow, quiero cambiar mi vida, pues es momento de no permanecer, de no seguir practicando el pecado. El hermano Lincoln ahora se cree que no peca. No, porque la misma palabra en Hebreos capítulo 10 dice que hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Entonces, tú te puedes equivocar, Señor, perdóname, pues salgo de ese camino de pecadores, no permanezco entre los que practican el pecado, tiempo presente, no te detengas, sigue luchando, sigue golpeando, no te rindas. ¿Por qué? Quiero decirte algo de parte del Señor, una palabra que a mí me fue de consuelo durante muchos años, y es que el pecado, la tentación, la dificultad no es eterna. Tiene fecha de caducidad y esa fecha de caducidad se acaba cuando ha superado la prueba. Porque Dios al bueno lo hizo para el día del bueno y al malo para el día del malo. Para que ninguno de los dos días se encuentre salvo, sino solamente a Él. Entonces, nuevamente, no te detengas. ¿Sí? Tu tentación, tu problema, tu dificultad tiene una fecha de caducidad. Es momento de superar esa prueba. Y aquí nos muestra que solamente el elegir el camino del Señor es lo que nos guarda del andar en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores ha sentado. ¿Sí? Y la verdad que esto de la silla, la verdad a mí me encanta porque es un lugar de consejos. Ahora, ¿a quién le vamos a consultar? ¿Quién
podrá realmente consultar, ser nuestro consejero. Ah, voy a buscar a tal hermano, a tal hermana que es de bendición. Sí, también puede ser, claro que sí. Pero mira lo que dice la Torá. Salmos capítulo 119, verso 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, antes de estar buscando al hermano, a la hermana, que por ahí es de bendición, pero y uno nunca sabe. Por ahí sí, voy a la hermana Esther, de Mujeres de Oración, para que me escuche. Y justo la hermana Esther no tiene el celular, no te contesta el teléfono, y ahí terminamos enojadas. La hermana Esther no me contesta el teléfono. Quiero hablar con el hermano Mike de Ser Sansón no Basta, y por ahí Mike no tenía el celular. El hermano Cristian, que me conteste, por favor, que necesito urgente hablar porque mi alma... Y tenemos la palabra. O sea, no tenemos que aún dentro de los hermanos de la comunidad, que es una bendición, claro que sí, pues ser nuestro lugar más próximo es la palabra. Y claro que sí, en la abundancia de consejeros habita la sabiduría, claro que sí, pero primero busco sus testimonios porque son delicias y son mis consejeros. Qué lindo, qué hermoso. ¿Sí? ¿Eso qué va a permitir? Que yo no ande en silla de escarnecedores. ¿Sí? Esta silla, como les decía, a mí me gusta más pensarlo así. La palabra, si bien la palabra toshab o moshab, que significa sentar o asentamiento, pues también tiene que ver con alguien que es residente, de que alguien llegó pues, y se sentó y se quedó a vivir allí en ese lugar. Entonces, miren como ustedes, como un pequeño consejo, el estar escuchando simplemente por descuido, va a hacernos quedarnos, sentarnos y a morar y a vivir en una mala decisión, en un mal momento. ¿Ok? Perfecto. Y por si a alguien le quedaba duda, la palabra que está ahí en camino de justamente de pecadores, de malvados, es la palabra jatá, ¿sí? Que es justamente la que estábamos viendo. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente, mucho ojo, porque el pecado más pequeño, ese mal que toleras, puede ser también el mal que te destruirá, ¿sí? Ahora, yo no sé cuántos honestamente saben lo que significa escarnecedor. Estoy viendo las cámaras, pero ¿alguien sabe lo que significa escarnecedor y eso? No, porque es como, vieron que es Reina Valera porque todos tenemos esta versión y uno trata de usar la que tenemos todo. Pero esto es como, ni en silla de escarnecedores te has sentado. Y hablamos como, que terminamos hablando como Reina Valera. Me acuerdo un día de broma, mi esposa nos decía, regocijáis. Digo otra vez, regocijáis. Y uno termina hablando en versión Reina Valera, pero un escarnecedor es un burlador, alguien que se burla, que hace mofa. Pero a mí me llama mucho la atención, les traigo cómo se lee desde el hebreo. Y vean ustedes que la palabra que está subrayada ahí, burlones, y que se la subrayé en rojo, esa palabra que es letz, o bueno, también se puede leer lutz, pero letz significa alguien de doble sentido, ¿sí? De doble sentido. Entonces en su momento dije, alguien que se burla con doble sentido. Claro, estamos llenos en la oficina, en el consultorio, en el hospital, en nuestro trabajo, gente que se anda burlando de doble sentido, que te dicen una cosa y te dicen otra. Y generalmente los creyentes en el Señor pasamos como ingenuos, pasamos como motivos de burla, y no sabe lo que significa este chiste, y como que todos se ríen y tú no te ríes. ¿Te pasó alguna vez eso? De que todos se reían de un chiste, ahí está, gracias Lili. Nos pasó en algún momento esto a todos, del doble sentido. Sin embargo, buscando un poco más esta palabra, tiene que ver con un doble ánimo. Tiene que ver con un sentimiento de tibieza. De hecho, esta misma palabra la encontré en el griego como lo que dice Santiago 1.8. Un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y ahí empieza a darnos Santiago una cátedra de que un hombre no puede estar en la misma boca. Que sale algo dulce, pues sale algo amargo. O sea, ¿cómo puede ser que un hombre, o una mujer es lo mismo, ¿sí? Con la misma boca que bendice al Señor, dice Santiago, pues con la misma insulta o se enoja? ¿Cómo puede ser que nosotros estemos diciéndole a la esposa, mi amor, te amo, eres lo mejor que me pasa, y de repente se me va la paloma del espíritu, baja el cuervo, y yo empiezo a decir, ¿qué te pasa? Que eres tonta, que te crees. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, no podemos concebir, así como nosotros no concebiríamos un hurto, no concebiríamos una violación, no consideraríamos matar, pues sepamos que con nuestras bocas también lastimamos. Entonces, así como hay ciertas cosas que no nos permitimos, hay otras que tampoco no lo permitimos. Entonces, por ejemplo, acá en casa tenemos el manual constitucional del matrimonio. Y eso es, no me grita el que me ama. Ya si alguno se exasperó, pues el otro lo deja hasta ahí.
¿Sí? Porque uno no puede permitir. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inestable, no es solamente en un camino, dice en todos sus caminos. Entonces, si en algún momento en nuestra vida hay tibieza, si en algún momento en nuestra vida hay doble ánimo para las cosas de Dios, para las cosas de los trabajos, parece que emprendemos muchas cosas y ninguna terminamos, quiero decirte esto. Este es el mismo concepto del que habla la Torá cuando dice que el que anda en camino de pecadores, que se sienta con burlones, tiene un doble ánimo. Entonces, ¿quieres cambiar ese aspecto de tu vida? Pues empieza a ver lo que estás escuchando. Porque parece que hoy venimos contentos y luego escuchamos, no, porque tengo un amigo de trabajo que es economista, está todo mal, devaluó el dólar, se fue el Bitcoin y estamos con un doble ánimo terriblemente. Cuando nuestra seguridad no debe estar en eso, nuestra seguridad debe estar en la palabra del Señor. ¿Sí? Obviamente el Señor va a permitir que esto sea probado a través de lo que más nos cueste, si es lo económico, si es lo familiar, si es lo espiritual, si es en salud, porque el Señor quiere en nosotros, así como se saca del grano de trigo esa hojarasca que para nada sirve, pues de igual manera le dijo a Pedro, yo voy a golpear, ¿sí? Le voy a permitir al diablo que te azote, como cuando azotan el trigo para trillar, porque eso te va a hacer bien. Entonces, qué importante es esto para nosotros. Y si te sientes de doble ánimo, y si sientes que lo que te está haciendo mal es que tienes ese aspecto de tu vida en cual estás escuchando el consejo que no debe provenir, yo a los caballeros los invito al grupo de Ser Sansón No Basta, para que puedas con otros varones escuchar palabra del Señor, sentirte animado, sentirte motivado para que sigas creyendo, para que sigas hablando con salmos, con himnos espirituales, para que cada día nos vayamos dando cuenta que ser un buen esposo, ser un buen padre, no se gradúa el día que te casas o el día que nace un hijo. Es un caminar constante en que necesitamos seguirnos formando. Pero este Salmo 1 realmente es un salmo maravilloso. Salmo 1, verso 2 dice, sino que en la ley, y vamos a ver el contraste, del Señor está su delicia. Miren la diferencia entre una poesía hebrea y una poesía del mundo. La poesía del mundo, ¿qué dice? Del cielo cayó una rosa, ¿no? Mi mamita la agarró, se la puso en la cabeza, qué linda que le quedó. Y esa no la sabíamos todos cuando estábamos en la escuela, Marta Morocho seguramente se la dijeron alguna vez, pero así funcionaba en la poesía. Pero no es así en el hebreo. En la cultura hebrea, lo que vemos como poesía, vemos es un contraste. Recién dijimos cómo eran los pecadores, cómo tenían... Bueno, ahora dice que el justo dice que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y aquí la palabra ley, te lo pido, por favor, arráncala de allí. La palabra ley que está ahí es la palabra hebrea Torah, ¿sí? Que significa precepto o estatuto, decálogo, pentateuco para nosotros, derecho, dirección, enseñanza, consejo, ¿sí? Entonces, yo me impresiono porque al vivir rodeado tengo la bendición de estar en Buenos Aires, el segundo lugar más importante de la diáspora para el pueblo de Judá. O sea, tú nunca vas a encontrar a alguien de Judá pensando la Torá como suena en español, la ley del Señor. No, la Torá les causa ternura. Es como que hablas de la Torá y se enternecen. ¿Por qué? Porque la Torá es decir, ¿quién no quiere un consejo de papá? Aquellos que crecimos o sin consejos, y cuando nos dieron un consejo, lo que fue una ruina ese consejo, el buen consejo es un anhelo. Entonces, me pasa a mí con mis hermanos de Judá, que la Torá es como que no es la ley. Entonces tendríamos que sacar esa mala traducción que tomaron del griego, de la raíz de Torá, que es Yará, que lo tomaron como ley, es el consejo del Señor. Está su delicia y en su consejo medita de día y de noche. ¿Sí? Entonces debe ser una alegría para nosotros el consejo del Señor. Honestamente es así. Miren esto, por ejemplo. Deuteronomio 4, 5, 6 dice una de las frases que a mí, siendo gentil, siendo pagano, me llamó la atención. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me los encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar. Mira esto, escucha. Y vas a poseer, 6, léelo conmigo, síguelos al pie de la letra, y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, ¡qué sabio! ¡Qué prudente es el pueblo de esa gran nación!
Si soy honesto, a mí eso me impactó. A mí me impactó esto. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a estudiar los mandamientos de Dios y empecé a ver los consejos como un padre le daba a un hijo, yo me quedé impactado. Sí, no salgas por fiador de tu hermano a no ser que tengas la totalidad de la cuenta para pagar. Y si él no puede pagar, paga la deuda y no pierdas a tu hermano. ¿Cuántas personas que están aquí salieron de garantes por un crédito, quedaron mal? No solamente perdieron la plata, perdieron el buró de crédito y perdieron a un familiar. ¿A cuántos les pasó? Ahí está, más de uno le ha pasado eso. Entonces, y estaba en el consejo del Señor. El consejo del Señor dice, no comas murciélago. 2 años llevamos pandemia. Lávate las manos. La peste bubónica, que azotó a Europa y diezmó toda esa población, ¿por qué fue? Lo culparon a los judíos. Ellos son los causantes de la peste bubónica. ¿Por qué? Porque se lavaban las manos en agua corriente. Y al lavarse las manos con agua corriente, la pulga o esta enfermedad de las ratas, que no era de las ratas, sino de la pulga que estaba en la rata, claro, en ellos no caían. Qué lindo, a mí como médico me impactó esto. Crear letrinas. ¿Sabe la cantidad de gente que murieron en la etapa medieval? Porque simplemente algo tan sencillo como hacer un hueco para los excrementos afuera de la ciudad y no estaba instituido. Y Dios ya lo había instituido en 1400 años antes de Cristo. Honestamente, a mí me impactó. Me impactó porque un montón de consejos médicos, lo que hemos estado estudiando la Torá, ha sido maravilloso y cada vez me he apasionado más y le he traído más documentos médicos que realmente corroboran lo que está escrito en la Torá. ¡Qué maravillosa! ¡Qué sabio! ¡Qué prudente! ¡Qué pueblo de una nación que es tan grande! Por eso dice acá, sino que en la ley del Señor está miren esto, delicia. Es algo deleitable. Miren que la palabra delicia proviene del Strong H2556, que es la palabra hebrea Hefetz, ¿sí? Que significa placer, deseo, cosa valiosa. Por eso el Mesías decía, bien lo dijo él, donde está tu tesoro, ¿qué está? Tu corazón. Entonces, el Señor tiene una delicia, es algo que yo voy a invertir tiempo, todo lo que tengo, ¿sí? Para poder tenerlo para mí, ¿sí? Aquellos que tuvimos que pagar una universidad y vivir prácticamente bajo Grecia para poder formarnos, en mi caso como endocrinólogo infantil, todo me costó. Y cuando llegó la palabra del Señor, todo gratuito. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo puede ser, Señor, que todo es gratuito? Y dice, venga, y el que no tiene, compre, y el que compra, lleve y reparta. ¿Cómo puede ser? Y lo tenemos acá disponible. ¿Cómo no nos quedamos toda la noche? A veces con mi esposa me dice, no te excedas, trata de descansar un poco, tienes que dormir, pero si no dormí, para la facultad de medicina, para el conocimiento que tengo como médico, que es vano, que es finito, que cuánto tiempo, que está cambiando cada 10 años, que me enseñaron que el café no era bueno para la presión, ahora sí es bueno para la presión, que antes no se usaba esto, ahora sí. Si perdí tanto tiempo en bibliotecas, llenándome de tantos libros, ¿cómo no me voy a amanecer a buscar y a llenarme de la palabra del Señor? Por eso me gusta mucho, porque aquí la palabra, de hecho, cuando dice que es placentero, también dice que él medita en ese placer. Y quiero que veas, porque esa palabra meditar que está ahí, ¿sí? Quiero que lo anotes, es hagig, y esa palabra tiene que ver con masticar. O sea que no es meditar de ojo blanco y estar como hacen, ¿no? Y meditar. Tiene que ver con masticar. Y es interesante porque a nosotros se nos considera animales puros. ¿Y los animales puros qué hacen? Como la vaca. Mastica, luego traga, llega al abomazo, ¿sí? Y queda en estas cámaras y luego regresa y la vaca lo vuelve a masticar. Y no fue la palabra así, no es la palabra así. Te escuchas este salmo y luego después de unos meses, hermano Lincoln, yo creo que es la 16ª vez que leo este salmo y hoy aprendí otra cosa. Y sigo masticando. Me gusta también porque Hagig, también vi que otros traductores lo traducen como ronroneo, como el rugido, pero como el ronroneo de un león cuando está contento. Yo nunca tuve un león, pero he estado cerca de los gatos. Y los gatos, por ejemplo, ¿escucharon cómo ronronea? Y tú lo ves y están contentos, están gozosos. Entonces, cuando estás en la ley del Señor, tienes ese ronroneo como un gatito, como un cachorro de león que dice, me siento seguro, estoy contento, medito en su ley de día y de noche, y afuera me hablan de déficit, y acá me hablan del quiebre de la bolsa, y pasado me van a hablar de otras cosas, y escucharán rumores de guerra, pero sepan
que el Señor los tiene cubiertos en su mano. ¿Sí? Y en eso tenemos que dedicarnos como cosa valiosa a ese jefetz. Y yo me gustó traducirlo más como cosa valiosa que como placentero, ¿no? Y con mucho respeto esto lo voy a decir, porque a veces como que me gusta pensarlo más como algo que es valioso. Y lo que es valioso cuesta. Es así. Queridos hermanos, lo que es valioso cuesta. ¿Sí? Yo cuando conocí a mi esposa no pude creer cómo no, no estaba rodeada de más de uno. Digo, esta mujer es valiosísima, mire todo lo que tiene. Y yo dije, me empeciné. Y dije, Señor, la reclamo para mí. Y Padre, y oré y la busqué, la perseguí por todas partes. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque más que placentero el hecho del matrimonio es algo valioso. Porque estaría mal que yo les diga, oh no, sí, todos los días con mi esposa, no saben, todos los días es, oh John, oh Jenny, y fuego en nuestra casa. No, no, el matrimonio tiene un montón de cosas preciosísimas y otras cosas durísimas. Entonces la ley del Señor, más que delicia, ¿sí? Es valiosa. ¿Por qué digo esto? Porque, por un lado, el que esté aquí diciéndome, qué lindo que ha sido buscar a Dios. El que diga aquí, ha sido hermoso todo esto, pues realmente no sé qué está estudiando, porque es un desafío la Torah del Señor. No es para hacernos más felices, más contentos, más que demos botes de alegría. Es para cambiar, no es para morir a nosotros mismos. ¿Y a quién le gusta morir? ¿A quién de los que estuvo aquí dijo, no, a mí me encanta morir a mí mismo, porque yo sé que mi carácter era así, pero ahora Dios dice que yo tengo que ser una mujer virtuosa y orar por mi esposa? ¿Cuántas mujeres le gustó eso? ¿Cuántos hombres le gustó decir, ya levantó la voz, pero yo no voy a levantar la voz, yo voy a hacer, y empieza en su mente, ser Sansón, no basta, ser Sansón, y nadie le pasó eso. Y de hecho lo que dice Apocalipsis, capítulo 10 y verso 10, cuando le dicen al profeta, a Juan, le dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel. Y sí, la Torá es así, lo dice, pero escucha esto, pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. Esa es la mejor resumen de lo que es la Torá. Qué lindo que es salir de esto, pero luego tenés que ponerlo en práctica. ¿Y ahí? Y ahí decirle que no a la ira que te quiere salir de la panza. Y ahí esa verborragia que te quiere salir como un vómito de enojo. Y ahí te amarga, porque era dulce. Pero luego la panza te duele. Y morir duele. Y es incómodo. Y decir, no tengo más derechos. ¿Me merezco algo como esposo, como esposa? Sí. ¿Qué te merece? Romanos 6:23. La muerte. La paga del pecado es muerte. Yo me merezco. Imagínense un regalo por aniversario. Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Qué es lo que tú mereces? Merezco morirme, mi amor. Eso es lo que me merezco morirme. Ah, qué lindo. Por fin estamos de acuerdo los dos. Estamos de acuerdo. Por eso en el matrimonio se casan en un altar. Y contrario, la gente adorna los altares. Y el altar es un lugar de muerte. Entonces, qué importante es esto, familia. Más que delicia, es algo valioso, es algo que vale la pena. Claro que sí. ¿A quién le gusta amanecerse madrugadas estudiando para luego obtener un título? Ah, qué lindo. Lo que más me gustó de la facultad fue no dormir todas las noches. A nadie. Pero sabe que es valioso, sabe que es precioso, sabe que tiene sentido, sabe que tal vez ahora y te amarga el vientre, pero va a tener su justa retribución en su momento. Por eso digo que importante es masticar, meditar, rumiar esto constantemente. Por eso Salmo 1 nos está hablando. Y nos dice en el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Es como un árbol, imagínense ustedes un árbol fuerte, estable, tiene unas raíces profundas. Pues así la vida del justo, de la mujer justa, del hombre justo, están marcadas con fortaleza, con estabilidad, que no depende de lo externo, depende de lo que Dios ha hecho en él. ¿Sí? Y a mí me llama mucho la atención porque este pasaje, si ustedes pueden poner una referencia, póngale una flecha directamente a Josué 1.8. Es que Josué 1.8 dice exactamente lo mismo. O sea, esto que dice David, se lo dijo el Señor a Josué y a todos aquellos que, al igual que Josué, estamos dejando el desierto para tomar la tierra prometida que el Señor nos ha dado. Verso 8, Josué capítulo 1. Este libro de la ley, de la Torá, de la instrucción, no se apartará de tu boca. Uy, hermano Lincoln, boca, comida, dulce al paladar. ¿Ves? ¿Qué tiene que estar comiendo siempre? Ah, hermano Lincoln, ahora entiendo.
Mejor que delicia, cosa valiosa, tengo que entenderla como el que rumia, como el que está comiendo. Entonces no lo apartes de tu boca, sino que de día y de noche meditarás, comerás en él, estarás ronroneando, ¿se acuerdan? Como les dije, como el gatito, como el cachorro de león que se siente seguro, guardado. ¿Para qué? Para que también guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, como que Josué 1:8 nos muestra que hay frutos, porque dice también acá que da su fruto a su tiempo. ¿Y cuál es este fruto de estar en el Señor? Entonces la gente empieza a pensar dinero, autos, viajes, una casa, un yate. Esos no son los frutos que el Señor nos quiere dar. ¿Sí? Esas cosas se las corroe el orín, la polilla. Eso no tiene valor para nosotros. Tienen altos precios en el mundo, pero no tiene valor. Tienen costos altísimos, no sirven para nada. Pero mira Gálatas capítulo 5 y verso 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Saben cómo yo me lo aprendí esto? Primero AGP. Amor, G, gozo, P, paz, y luego me fui con los buenos. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Listo. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieren frutos? Esos son los frutos. Mujer, ¿estás buscando un varón de Dios que tenga frutos? Que sea un hombre próspero. No veamos la cuenta del banco. Veamos que tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que esté cargado de esos frutos. Este hombre es rico. Si tú estás al lado de un hombre que tiene esas cualidades, pues quiero decirte que eres millonaria. Si tú estás casado con una mujer que tiene estos atributos y estos frutos, eres millonario. Eres, como lo dice acá, un hombre próspero, una mujer próspera. Y miren que la palabra próspero viene el Strong 6743, que es Salah o Saleah, que significa alguien que empuja hacia adelante en varios sentidos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Hermano Lincoln, yo esperé que próspero significara dinero, plata, kushki, dólares, bitcoins. Eso es lo que yo pensé que significaba. Algo, una transacción, seguro que nada, porque yo he visto que en algunos cultos piden, Dios, dame polvito de oro en medio de la Biblia. Esa sí me gusta. Yo de esa congregación quiero ser, porque ahí el pastor me dice que en Juan 6 sale plata, sale oro. Probado los espíritus. Acuérdense del poder que tiene el maligno aún con respecto a ello. Entonces, hermano Lincoln, ¿cuál es la prosperidad? Que significa que todo lo hace salir para adelante. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que aun cuando yo caigo para adelante, es decir, que yo avanzo. Totalmente. Aun cuando te equivocaste y te diste para adelante, avanzaste, pero avanzaste de frente, ¿sí? Pero bueno, no avanzaste con los pies, pero avanzaste, caminaste hacia adelante. ¿Está bien? Aprendiste. Todo te ayudó a bien, ¿sí? En algún momento te sentiste menospreciado, te sentiste burlado, te sentiste burlada. ¿Sabes qué? Hubo ganancia. Fuiste próspero. ¿Sabes por qué? Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar buen fruto. Bendito sea el Señor por los enemigos, por las personas que nos han pisoteado. ¿Sabes por qué? Porque te enseñaron cómo no ser. Bendito sea el Señor si vienes de un hogar destruido, de un hogar que no te enseñó la Torá, de un hogar que vivieron apartados de Dios, de un hogar que aún te menosprecia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque te permite que tú te pongas en la brecha y que nunca más tus hijos vivan algo así. Has sido próspero también en eso, pero no como el mundo espera. ¿No me crees? Mira Job. No hubo hombre más próspero que Job. Pero hermano Lincoln estuvo enfermo y fue súper próspero, lleno de frutos del Espíritu, famoso en los cielos, sí, sí, pero para los amigos terrenales es un pecador malviviente y merece la muerte. Sí, por eso no es lo mismo como ve el hombre, de cómo lo ve Dios. Salmos capítulo 1, verso 4 dice, no así los malos. Llegamos al punto esto del contraste, como les decía, que esto es parte de la poesía, más que el ritmo, más que la rítmica, ¿sí? Tiene que ver con el contraste. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y yo no sé ustedes, pero no tenía ni idea que era el tamo.
Pensé que era un instrumento como la batería, un tambor. Resulta que no, resulta que todo este pensamiento hebreo es un pensamiento agrícola. ¿Sí? Cuando se toma el trigo, pues o sea bien con las manos para separar lo que son los granos, o se coloque en la era y donde se pasa un novillo y viene trayendo un rodillo. Lo que se busca es separar al fruto de la rama como tal, al grano, pero aún el grano tiene una cubierta, tiene una cáscara, una hojarasca, ¿sí? Que necesita ser retirada. Entonces, iban a una parte alta, por eso han escuchado ustedes los saltos del Golán, por ejemplo, y lo que hacían es agarrar y lanzar al viento hacia arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que tenía peso, ¿se acuerdan que les dije que no olvidaran lo primero que ser recto, esher, contento, derecho, era tener peso también? ¿Se acuerdan? Eso significa que lo que tenía peso caía y lo que era superfluo, banal, se lo lleva el viento. Entonces aquí tú puedes ver dos tipos de personas. ¿Sí? Los que son superfluos y los que tienen peso. Ahora, mira algo interesante con respecto, es que a veces los dos tipos de personas habitan en nosotros. Yo, hermano, me estaba pensando que usted estaba hablando de mí, que yo tengo peso. No, esas dos personas somos nosotros. ¿Sí? Tenemos que irnos desprendiendo de la superficialidad de vivir, de cada vez estar más contento con lo que necesitamos. Proverbios 30:10 que nos ha enseñado el proverbista muchísimas veces. Señor, dos cosas te he pedido, ¿sí? No me las niegues antes que muera. Sí, por favor, no me des mucho, porque me voy a olvidar de ti, pero no me des poco, porque no maldiga a mi Dios. Dame lo justo, lo necesario, lo que necesito para vivir. Y eso ha sido bendición. Según Eclesiastés, al perverso, al malo, al impío, ese va a acumular. Entonces nosotros lejos de decir, oh, qué bueno el compañero que está allá, mira cómo tiene vida, lujos, autos, yates, ese es un acumulador. ¿Sí? Dice que al impío del pecador le da la pena de hacer eso, pero a los que no, les da lo justo para vivir. Hermano Lincoln, yo quiero ser como el que tiene peso. Yo quiero que Dios desprenda de mí toda esa hojarasca, toda esa superficialidad de mi vida y que se la lleve. ¿Cómo puedo hacer para que yo sea ese fruto que agrada a Dios? Y lo dice la palabra, no tengo que ni inventármelo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso del 16 al 18 dice, miren lo que dice el verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, vamos a decir descascarando, ¿les parece? Le va saliendo la hojarasca a nuestro hombre exterior. El interior, no obstante, se renueva cada día, de día en día. 17. Porque, ¿qué hace esto? Miren lo que hace. Así como se toma el trigo y se lo lanza arriba, dice el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para aquellos que el Señor los está agarrando y los lanzó al aire y sienten que se están huyendo un montón de cosas en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de tantas cosas que le están pasando en su vida. Díganlo conmigo, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ese es el peso que cae. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, por las que no se ven son eternas. Y me quiebra cuando en Hebreos capítulo 10 dice que Moisés tomó por poco el dejar de ser el hijo de la hija del faraón y ser príncipe por Egipto, y supo que se enojó con él el rey de Egipto, el faraón, y dijo que no le importó, y dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Él prefirió padecer con el resto de Israel que vivir en pecado en medio de Egipto. Ahora, por eso, justamente por esto, miren lo que dice el verso siguiente, verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Te lo traduzco? No tendrán peso los malos en el juicio. ¿Ves? Todo va de la mano. No tienen peso, sus palabras no tienen peso, son como la hojarasca. Sus vidas no tienen peso. Cuando pesa en la vida del justo,
Cuando ven la vida del justo, el Señor se siente agradado, se siente complacido, se siente diciendo, wow, míralo, está padeciendo, vive con lo justo, vive agradecido, en medio del dolor, en medio de la angustia, ¿sí? Y lo ve como ve a Job y dice, este hombre realmente es justo, tiene peso para mí. Pero un hombre superficial, una mujer superficial, no tiene peso, no se va a poder levantar. Para Dios no tiene peso. ¿No me crees? Daniel capítulo 5 y verso 27. El rey más grande, ¿sí? ¿Se acuerdan? El último de los reyes de Babilonia. Primero, el gran Nabucodonosor. Luego su hijo Nabónido y luego el junior, Belsasar. Había hecho una fiesta para miles de sus príncipes. Prostitutas, fornicación, alcohol, ¿sí? Bailes, comida, superficialidad. Y llegó el juicio. Y dice literal que él no se pudo poner de pie. Si ustedes ven lo que significa en el hebreo rasgarse o quebrantarse los lomos, significa literal un hombre que perdió la compostura. Un borracho que está sumido en todo su excremento y su podredumbre. No tuvo peso. Y el Señor se lo dijo, Daniel 5:27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y esta parte a mí cada vez que la leo me da un temor tan santo. Señor, ¿quién soy yo? Nadie. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Nadie. Nadie. Y me aterroriza olvidarme de aquella frase que para mí se ha vuelto como un baluarte en mi vida. Y es que no existe mayor fracaso en la vida que tener éxito en las cosas que no son importantes. ¿Sí? En las cosas que no son eternas. Entonces, qué importante para nosotros saber qué es lo que tiene realmente peso en nuestra vida. Eso es lo importante. Y ahora se viene el resumen de todo este salmo solo en un verso. Poesía pura al estilo hebreo, sin rimas, sin ritmos, solo con un contraste contundente. Miren esto, con esto terminamos. Verso 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce. Hoy entendíamos cuando estudiamos la Torá en Deuteronomio 22:13, lo que significaba conocer, tener intimidad. ¿Sí? El Señor se place en todas las vidas, en todos los aspectos de la vida de un hombre y de una mujer justa. Mi esposa siempre me dice esta frase de Albert Einstein, que es, ¿puedes vivir como que todo es un milagro o como que nada es un milagro? Yo prefiero creer, yo prefiero ver que cada vez que a una pequeña cosa me sale bien, es Dios allí. Tú estás conmigo, Señor. Que aun cuando parece que no voy a llegar al hospital y resulta que algo pasó y puedo llegar bien. Que a veces cuando un procedimiento se me complica, le digo, por favor, Señor, ayúdame. Y sale ese procedimiento, digo, gracias, tú estás conmigo. Preferimos pensar que todas las cosas, que si compramos un pasaje, que si elegimos un lugar, es como que estamos al pendiente de que constantemente está llena de señales, lleno de un camino de luz por donde Él nos va marcando nuestra vida. Yo prefiero creer eso. Yo prefiero creer que con Dios todo es posible. Ahora miren que la palabra justos, ya para terminar, es la palabra hebrea sadik, que proviene también de esta raíz sadak, ¿sí? Que significa hacer derecho. Nuevamente, no es lo que hablamos, es cómo vivimos. Así como inicia este salmo, así lo termina. No es hablar, porque recuerda lo que dice la palabra. El evangelio no es de muchas palabras, es de poder de Dios, es de testimonio. Y a veces como que estamos más acostumbrados a considerar un justo a alguien que nos pasa las credenciales, de lo mucho que sabe, de lo mucho que pudo haber estudiado, pero no hemos visto realmente si su vida está acorde a la palabra de Dios. No nos dejemos apantallar, porque hasta el diablo se sabe la escritura. Entonces, qué importante para nosotros comprender esto. ¿Qué es un justo? Bueno, la misma escritura nos lo dice. Salmo 119, verso 172. Ayúdame a responder a tus mandamientos y déjame expresarte mi alegría, porque todas tus leyes son justas. Entonces, ¿qué es hacer justicia? Es hacer sus mandamientos, pero no para ser salvos.
Nosotros somos salvos por medio de Jesucristo, de Yeshua. Un solo nombre es dado a los hombres en el cual hay salvación, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él me salvó. No sé por qué. ¿Saben qué? Sí sé por qué. Romanos 1:27 dice por qué me salvó. Porque era vil, menospreciado, porque era lo que no era, porque cuando las naciones se eligieron nos dejaron como lo peor, como la basura, como la escoria. Entonces él dijo, yo tomaré a estos huérfanos y seré su padre. Yo tomaré a las viudas y yo seré su esposa. Y dijo, tú eres mi porción. Entonces cuando él nos salva, cuando él nos llena de su amor, cuando uno dice, Señor, ¿por qué me amaste? ¿Qué viste en mí para que me amaras? Entonces tú quieres responder a ese amor. Entonces nosotros no somos salvos por los mandamientos de Dios, somos salvos por Yeshua, pero cumplir los mandamientos es la evidencia de que fuimos salvos, de que Él nos salvó, porque nunca más cumpliríamos mandamientos porque la gente nos decía o de los labios, era por una necesidad en el corazón. Yo necesito responder a tu amor. Ese es el camino. Pero mira la diferencia con la senda de los malos. Y la palabra malos es la palabra rayá, que significa un condenado a muerte, o sea, un pecador, culpable, delincuente, impío, inicuo. Todas las palabras que el día de hoy habíamos estudiado: malo, malvado, pecador, perverso. ¿Y qué es un pecador? Y ya lo sabemos, primera de Juan 3:4, la regla del 1, 2, 3, 4. Primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué camino vas a elegir? ¿En qué camino estamos? Este es el momento de decidir. Y para terminar este tiempo, les animo a que juntos nos hagamos uno con una hermosa alabanza en alusión a este maravilloso, maravilloso salmo. Anduviera el hombre en malos consejos, ni con malas compañías, y con los que se burlan se ha juntado, feliz y gozoso será. Amar su palabra, estudiar su instrucción, de día y de noche del Señor trae bendición. Como el árbol plantado junto a corrientes de agua esté, y a su tiempo mucho fruto dará. Sus hojas no morirán, todo le sale bien. Si no anduviera el hombre en malos consejos, ni con malas compañías, y con los que se burlan se ha juntado, feliz y gozoso será. Amar su palabra, estudiar su instrucción, de día y de noche del Señor trae bendición. Como el árbol plantado junto a corrientes de agua esté, y a su tiempo mucho fruto dará.
hojas no morirán, todo le sale bien. Mas los malvados, como el polvo por el viento, son llevados. Cuando juzgados serán, nada los salvará. En la reunión de los justos, parte no tendrá. En verdad, el Señor cuida de los justos, pero al malvado a su fracaso llevará. Amar su palabra, estudiar su instrucción, de día y de noche del Señor trae bendición. Como el árbol plantado junto a corrientes de agua esté, a su tiempo mucho fruto dará, sus hojas no morirán, todo le sale bien, siempre permanecerá, todo le sale bien. Porque el pueblo que medita en su ley, pueblo conforme a su corazón. Señor, no sé por qué nos has amado de esta manera, Señor, pero gracias. Gracias porque no solamente nos salvaste, sino que también nos diste instrucción. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por haber ido por mí cuando estaba perdido, por haberme curado cuando estaba herido. Gracias porque aún después de tanto tiempo, Señor, tu presencia maravillosa inunda nuestra vida, nuestro ser, Señor. Gracias, Padre, por tanta bondad expresado en cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, es nuestro anhelo ser hombres y mujeres conforme a ti, Señor. Meditar en tu palabra, estudiar tu instrucción. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre del Mesías. Amén y amén. Amén. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.